Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Gracias por acudir a esta cita de media hora para el día de hoy platicar sobre derechos humanos y la iniciativa Mérida. Les recuerdo que esta emisión está previamente grabada, sin embargo, queremos hacer parte de sus comentarios en nuestras emisiones y los retomaremos si ustedes nos escriben a través de audienciasre@cultura.gov.mx. Yo soy Natalia Luna, como cada semana. Saludo y acompaño a la maestra Ana Cecilia Terrazas, quien es la defensora de esta emisora. ¿Cómo estás, Ana C? Muy bien, muchísimas gracias y muy contenta de saludarte a ti y a todas nuestras audiencias, Natalia querida. Permítanme también invitarles a escuchar, descargar y comentar todos y cada uno de los 9 programas de nuestra serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, y para que podamos remitirle de manera digital su correspondiente constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, la AMDA, AMARC, Cultura DH y esta defensoría, nos pueden escribir al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx, y también el micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda los capítulos es en radioeducación.edu.mx/podcast-medio, curso-medio audiencias, y ahí también podrán descargar de manera gratuita nuestro libro electrónico que lleva el mismo nombre. Bien, pues yo les decía hace unos momentos que vamos a estar hablando sobre derechos humanos y también la iniciativa Mérida, y para ello hemos invitado a un hombre que ustedes ya han de reconocer por su trabajo y larga trayectoria, pero que el día de hoy nos acompaña por acá en este espacio, Primitivo Rodríguez Oseguera. Primitivo, si me permiten dar un breve currículum, bueno, pues él ha participado como investigador asociado a la presidencia del Colegio de México sobre el tema de migración y migrantes en medios impresos estadounidenses del periodo 2013 al 2015, director de vinculación con migrantes mexicanas y mexicanos en Estados Unidos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2007 al 2009, ha tenido diversas actividades en organizaciones sociales, además de ser cofundador y representante en México de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el extranjero del 2001 hasta la fecha. En el campo de la educación, él ha estado en la Universidad de Chicago como candidato a doctor en Historia en 1982 y en el Colegio de México en los estudios de doctorado en Historia de México del 69 al 71. Bienvenido, Primitivo. Muchísimas gracias, Natalia, Ana Cecilia, por esta invitación y felicidades por esta magnífica iniciativa de derechos de las audiencias. Ahora sí que no es nuestra, solo nos tocó esta responsabilidad, mi querido primo. Aprovecho, voy a hacer un pequeñísimo paréntesis para saludar a nuestras audiencias que nos siguieron y nos estuvieron escribiendo, especialmente a Juan Ernesto Guerrero, que nos comentó, justamente como decía Natalia, nos comentó del programa pasado sobre la comunicación y las juventudes y los retos y desafíos en términos de sus derechos, y también a Víctor Gerson, que le agradecemos siempre todos sus comentarios. Él compartió con nosotros una opinión muy particular de su propia opinión sobre las noticias. Primitivo Rodríguez, déjame decirlo que Natalia, que no está en el currículum, es un migrante a su vez, migrante en términos de en la propia república y además en el continente, conoce y estudia la migración, pero no es migrante ideológicamente porque siempre ha estado, no es que no evolucione, sino que siempre ha estado defendiendo a los migrantes con conocimiento de causa, es decir, realmente por eso lo queríamos reinvitar hoy, porque los derechos humanos no son, y lo hemos dicho muchas veces, pero no son algo aislado, no va cada derecho por su parte, se interconectan, son interdependientes y no se pueden explicar unos sin los otros, y tampoco podemos hablar de los derechos de las audiencias que sí están en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el artículo 256 y en otros muchos más, y quizá en toda la ley y quizá en todas las leyes de derechos humanos aparecen los derechos de las audiencias, porque estamos hablando de un tema que no se puede, ahorita Primo me va a ayudar a afinar el tema, no se puede fragmentar, no hay manera de explicar los derechos humanos uno por uno, sino que vienen todos como parte de una cultura
cultura como parte de una serie, una manera de pensar y defender. Entonces, si alguien se ha opuesto hace muchísimo o desde siempre, desde que nació, a la iniciativa Mérida, porque consideró desde un principio que infringía y quebrantaba los derechos humanos, ha sido Primitivo Rodríguez Oseguera. Y ahora con la novedad de que cambia, que habrá que ver, no estamos hablando ni de partido ni vamos a juzgar, sino vamos a hablar sobre el tema de derechos humanos y la iniciativa Mérida, ¿no? Y cómo puede salvarse la realidad más allá de cómo se llame, de los migrantes, pues no había otro invitado para este súper tema. Entonces, gracias Primitivo, ayúdanos a entender por qué los derechos humanos son relevantes como un todo. Muchas gracias, Ana Cecilia, de nuevo. Y los derechos humanos, como tú bien lo señalabas, importan mucho por una sencilla razón. Los derechos humanos representan la propia vida de las personas, de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Los derechos humanos lo podemos resumir de la siguiente manera. Es el derecho a vivir con dignidad de toda persona, el derecho a vivir con dignidad de cualquier ser humano, hombre, mujer, niño, adulto, tercera edad, preferencia sexual, la que sea, raza, color de piel, condición socioeconómica, preferencia política, religiosa o no, el derecho a vivir con dignidad en cualquier parte del mundo. Y entendiendo de manera integral así los derechos, Primitivo, ¿cómo también podríamos relacionarlos con migración antes también de pasar en específico a la iniciativa Mérida? Es decir, también los derechos de las y los migrantes, de quienes además por la mayor parte de las razones de manera obligada, impulsada, es que se tiene que salir de un país. Efectivamente, Natalia. Recordando una canción de Cuco Sánchez que decía, arrieros somos y en el camino andamos, habría que decir de la humanidad, de nosotros, nosotras los humanos migrantes somos y en el camino andamos. Todos somos migrantes. Migramos de una edad a otra, de un pensamiento a otro, de preferencias y por supuesto de lugares. Son poquísimas las personas en el mundo que no han cambiado al menos de un cuarto a otro en su casa. Ya no digamos de una casa a otra, de una región a otra, de un país, un continente a otro. La historia de la humanidad es la historia de la migración, es la historia de la búsqueda de condiciones mejores para tener una vida más plena, tener una vida con mayores satisfactores. Lo que mueve a los migrantes ahora es lo que ha movido siempre a los migrantes, a los italianos, a los franceses, a los escandinavos y sobre todo a los ingleses que llegaron a Estados Unidos, como a los españoles e italianos que llegaron a Argentina, como a los españoles que llegaron a estas tierras hace siglos. En fin, migrantes somos y en el camino andamos. Lo que explica la historia de la migración es la necesidad y por consiguiente el derecho de cada persona de buscar el lugar, la región, en este mundo, el país donde pueda vivir él. Y uno de los derechos humanos, aquí en este programa lo hemos dicho, pero yo creo que hay que repetirlo porque parece tan lejano el que se consiga, es tener derecho a tener una patria, a una identidad nacional. Eso es un derecho humano, como tú dijiste, para absolutamente todas y todos los seres humanos del planeta. Y eso pareciera que no, que es como un favorcito que se le hace a algunas y a algunos, ¿no? Eso nos podría ayudar a que nos contaras resumidamente el antecedente de la iniciativa Mérida y el flujo migratorio de nuestro continente. La iniciativa Mérida, diré dos breves antecedentes de la iniciativa Mérida. El primero, la guerra contra las drogas, declarada por el presidente estadounidense Richard Nixon en 1971. Esa guerra, como ahora se ha dado a conocer por investigaciones muy bien hechas, esa guerra en realidad correspondía a que Nixon quería atacar
a dos grupos importantes en Estados Unidos, o dos sectores de la población, que eran muy críticos a sus políticas. Los opuestos a la guerra de Vietnam, identificados por el gobierno estadounidense como los hippies que consumían drogas, y a la comunidad afroamericana, y muchos de cuyos líderes también estaban opuestos a la guerra y sobre todo a la discriminación todavía prevaleciente en Estados Unidos. Como ambos grupos eran opuestos a las políticas del gobierno republicano Richard Nixon, este presidente salió con la guerra contra las drogas, que era en realidad la guerra contra los opuestos a la ocupación y la guerra en Vietnam, y quienes se mandaban derechos civiles de la comunidad, en especial la comunidad afroamericana. Segundo antecedente, el segundo gran antecedente de la iniciativa Mérida es los actos terroristas en Nueva York del septiembre de 2001, el famoso 9/11. De ahí viene el que George Bush, hijo, declare la guerra no contra las drogas, que fue de Nixon, sino la guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo que implicaba también guerra contra las drogas y guerra contra la migración indocumentada, dado que habían sido no estadounidenses los que se declararon, o a los que declararon responsables del atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001. Son los dos grandes antecedentes a la iniciativa Mérida, que fue acordada por los presidentes Felipe Calderón y George Bush en Mérida, por eso se llama Iniciativa Mérida, en el año 2007 y aprobada por el Congreso estadounidense en 2008. Ahora, habrá quienes dirán que, en resumen, solamente se logró comprar mucho armamento y poco de estos grandes fines a los cuales pretendía atacar esta iniciativa, pero sí tuvo mucho que ver con la violación de los derechos humanos. Y queremos seguir entendiendo cómo se vieron afectados directamente, Primitivo. Muy buena nota, Natalia. ¿Recuerdas una de las frases más conocidas respecto a la iniciativa Mérida? Ellos, es decir, los estadounidenses, ponen las armas y México pone los muertos. Es la guerra de Estados Unidos en México. Ellos ponen las armas, nosotros ponemos los muertos. Pero no solo los muertos, como tú señalas. Está documentado por organizaciones no gubernamentales, por oficinas de la ONU, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por los propios gobiernos de Estados Unidos y de México, que desde que se aprueba la iniciativa Mérida en 2008 y comienzan a fluir las armas a México como parte del acuerdo de la iniciativa Mérida, se agudizó de manera extrema la violación a derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, se violan, se abusan, se incrementó de manera como nunca se había visto antes el secuestro, la trata de personas, la tortura, la desaparición de personas, el feminicidio y la muerte. Como nunca se había visto antes, la iniciativa Mérida trajo a México una colosal desgracia humana que seguimos padeciendo. Nunca antes tantos mexicanos, tantas mexicanas inmigrantes en territorio nacional sufrieron de tan distintas maneras en sus derechos humanos como la guerra contra las drogas que tiene lugar en México y cuyo motor es la iniciativa Mérida. Primitivo, te escucho. Dime si estoy leyendo bien. Detrás de esta iniciativa Mérida y este pensamiento y los antecedentes tan valiosos históricos que nos diste de Nixon y después de Bush Jr., lo que oigo es una suerte de licencia para matar al desconocido, al extranjero que ahí viene y nos va a hacer daño, o con sus drogas o con sus pensamientos, ¿no?, terroristas. Y me cuesta trabajo deslindar o marcar o una fecha o un plan específico para anotar esto como el origen de, porque más o menos es la historia de los imperios, ¿no?
sobre todo del estadounidense, el America First está en el corazón, digamos, o en nosotros los americanos que no reconocidos en sí como el mosaico, ¿no? O como el crisol de razas y culturas. O sea, es el miedo al otro, al extranjero. Entonces es una licencia, ustedes ven que ahí vienen los malos, ¿no? Y es lo que, y Bush lo fraseaba, pero perfecto, ¿no? No, ni siquiera había que ir al inconsciente, digo, Trump lo fraseaba perfecto, ¿no? No había que ir al inconsciente de nada, él decía perfectamente, esos son los violadores, los malos y los buenos, ¿no? Los malos, los de afuera, los buenos, los de adentro, en fin, en una cosa muy, muy difícil pues de creer, pero que está ocurriendo. Entonces la pregunta es ¿por qué o cómo se puede revertir, subvertir y cambiar esto? Porque en esa realidad, pues de alguna manera no viene con un cambio nada más de nombre o de política. Y esa es una pregunta. Y la otra pregunta, de una vez la quiero, o bueno, otra pregunta que tengo antes de seguir sería, ¿por qué a las ONGs, por qué a los derechohumaneros y derechohumaneras se les ha ido el tema? ¿Por qué no pueden con ese tema? En relación a lo primero, tienes toda la razón. El cínico, bueno, deberíamos darle las gracias a Trump por haber sido tan cínico, es decir, tan sinceramente antimigrante, xenófobo, racista, y que tras él se expresara no una persona, una familia, un grupo, sino tras él se expresaran millones y millones de estadounidenses, particularmente blancos, que nunca han admitido que en su país, uno, haya terminado la esclavitud, haya terminado el que hay personas, las no blancas, que tienen una condición mucho menor en términos de calidad humana a los blancos. Qué bien que hiciste esa referencia. Lo que nos resulta increíble es a todos en el mundo, es que Estados Unidos, con Trump a la ofensiva desde el poder, sea, y todo el mundo lo sabe, incluidos los estadounidenses, sea un país de migrantes. No solo en su inicio, sino actualmente. Estados Unidos es el país que más recibe migrantes, con o sin papeles. Es el país que cada día renueva su sangre, su ser social, gracias a la contribución que hacen personas de todas partes del mundo. Contribución en lo cultural, contribución en lo social, contribución en lo económico y, desde luego, contribución en hacer de Estados Unidos una sociedad cada vez mejor, cada vez más plural. Lo mismo sucede en el resto del mundo, Ana Cecilia. No hay país en la historia del mundo que no se haya beneficiado de la migración. No hay país, no hay historias negativas de la migración. No hay un país que por haber recibido migrantes sea ahora un fracaso. Es todo lo contrario. Los países que han recibido más migrantes son los países que hoy se encuentran a la vanguardia de cultura, de tolerancia, de aceptación, de pluralismo, de una belleza humana física e interior. Entonces, ¿y cómo terminar con estos problemas de violaciones que en concreto ha traído violaciones masivas, atroces, devastadoras, que ha traído a los derechos humanos la iniciativa Mérida? La solución de fondo no es otro tratado, como acordó el gobierno americano con el gobierno de Joe Biden ahora, el entendimiento, el acuerdo de entendimiento, sino acabar con la prohibición de las drogas, que está en la base de violación masiva de derechos humanos en México y en otras partes del mundo. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué derechos humanos protege o promueve la prohibición de drogas? ¿Qué derechos humanos promueve, repito, la prohibición de drogas? Porque si hay promoción y protección de derechos humanos en la prohibición de drogas, ¿por qué no lo hay en la prohibición del cigarro, en la prohibición del alcohol, en la prohibición de bla, bla, bla? El primer derecho humano que se viola con la prohibición a drogas, que es el fundamento de la guerra a las drogas,
es mi libertad de elección, es mi libertad de elección. ¿Por qué me prohíben las drogas? ¿Porque son muy malas? ¿Porque hacen mucho daño? Lo que hace daño muchísimo, y eso es lo que está comprobado, es la prohibición. Las drogas, en el peor de los sentidos, es un problema de salud pública, no un problema de seguridad nacional. Es un problema de salud pública, como lo es el cigarro, como lo es el alcohol. Y veamos qué bien nos fue con, una vez entendido que era un problema de salud pública lo del cigarro, qué bien nos ha ido con las campañas de dejar de fumar. Qué bien nos ha ido con las campañas de respetar espacios públicos y a otras personas que no fuman. De la misma manera se debería actuar en el tema de drogas. Es un problema de salud, nunca de seguridad nacional y mucho menos un delito por el cual meter a la cárcel a centenares, a millones de personas en México y en Estados Unidos por haber consumido marihuana o por haberles encontrado 2, 3 pastillas de drogas. Es un problema de salud pública. Ningún derecho humano se promueve ni protege con el prohibicionismo a las drogas. Y hay muchas otras preguntas que seguramente queremos hacerte, Primitivo. Tenemos un par de minutos más y yo quisiera también vincularlo con no solamente las noticias que la gente está viendo, escuchando, sino si vamos a una central camionera, si caminamos un poco las calles, veremos que también hay nuevas oleadas de migrantes en estos momentos atravesando nuestro país y cómo también es resultado o se vincula con lo que hemos estado platicando el día de hoy con la iniciativa Mérida y también con el trastocamiento de estos derechos fundamentales de las personas. Así es, Natalia, y lo señalaba muy bien Ana Cecilia. El gran derecho humano que se viola en relación a migrantes es catalogarnos como lo extraño. Y junto con lo extraño, como lo comentabas, Ana Cecilia, lo extraño es lo peligroso, lo extraño es lo criminal. Lo extraño es lo que pervierte la sociedad que recibe, cuando es exactamente al revés. Cada sociedad, con cada migrante, una sociedad se fortalece, se diversifica, se hace mucho mejor. Ya no digamos con oleadas de migrantes. México puede recibir, lo voy a decir de manera fuerte, pero con base. México puede recibir a toda la población de Honduras, El Salvador y Guatemala en su territorio sin mayor problema. Y lo que sería en un principio desajuste de atención de cómo buscar empleo, tasa de educación, sería en ese escenario, en 3-5 años, la mayor bendición para México. México se ha beneficiado y seguirá beneficiándose muchísimo de sus migrantes y también de la migración que ha llegado al país. Y la migración masiva de centroamericanos, de haitianos, de cubanos, de venezolanos, de donde vengan. México es país de migrantes. No neguemos nuestra esencia, fortalezcámosla y ampliemos, abramos nuestras fronteras a más sueños, a más esperanza, a más riqueza cultural, a más pluralismo, a menos xenofobia, menos racismo, más fraternidad. Fíjate, tantas luces, querido primo, o tantas incluso provocaciones que lanzas en toda tu reflexión que está sustentada, estudiada durante muchísimos años, ¿no? Por ejemplo, plantear que los países, estados, naciones más fuertes a lo largo de la historia han sido las que más migración han recibido es incontroversial, ¿no? Parece un hecho y un verdaderamente delicioso. Y también supongo que mucha gente muchas de nuestras audiencias estarán pensando, bueno, pero ¿cómo es posible esto que afirma Primitivo del imperio de las drogas, dejarlo correr nada más porque sí, ahí está el derecho a la vida y a la salud y a la no trata, etcétera, pero también tiene su sentido que has estudiado y también polemizado mucho en términos de en el momento en que se desactive el origen de este negocio en lo escondido, ¿no? Y de estas fuerzas. En fin, es muy interesante, pero primo, yo sé que en tu experiencia en Estados Unidos con poblaciones migrantes tienes historias concretas de cómo se han pisoteado los derechos humanos y cómo la población migrante de todas maneras sale avante.
sobrevive, la ha hecho muy bien y ha hasta dado una vuelta a su vida. Estoy segura que si yo te preguntara en el minutito que nos queda, que nos contaras o nos rescataras algún episodio, experiencia o caso concreto que te acuerdes con gusto referido a los derechos humanos, lo puedes hacer. O ya no nos da, a ver, ahí está nuestro productor en jefe, Mario, ¿nos da tiempo en un minuto? Nos da tiempo en un minuto. Sí, Ana Cecilia, lo podría decir en términos de caso o casos, que sería los miles de mexicanos y mexicanas que, habiendo sido víctimas de xenofobia, de segregación, de racismo, de aislamiento, hoy son parte integral de la sociedad estadounidense y hoy son un motor básico en la sociedad, la cultura y la economía de Estados Unidos. David Zuro, restaurantero en Filadelfia, tiene quizás el mejor restaurante mexicano de todos los Estados Unidos, de nombre Tequilas. ¿De dónde salió David Zuro? De Jalisco. ¿Cómo llegó a Filadelfia? La migración del amor, casándose con una italiano-americana de Filadelfia, a la que conoció en Cancún, donde él era mesero en uno de los restaurantes de Cancún. ¿Cómo pasó sin papeles? ¿Qué tiene ahora todos los papeles del mundo? Y el principal, el ser uno más de los mexicanos exitosos que en el restaurante Tequilas, con la mejor comida mexicana, tiene hombres y mujeres trabajando con él de México, como tiene clientes de todas las razas en sus restaurantes. Tequilas es una prueba del éxito de la migración y de la superación de xenofobia y racismo. Primitivo, muchísimas gracias por cerrar con estos hechos tan contundentes con respecto de nuestros migrantes en México. Por supuesto que la invitación está abierta para que vuelvas y continuemos platicando. Mientras tanto, nosotros les esperamos aquí en una emisión más de la Defensoría de las Audiencias el próximo miércoles a las 17 horas. Participamos en este espacio Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, su servidora Natalia Luna, Ana Cecilia Terrazas, quien es la defensora de este espacio, José Ángel Domínguez, en una producción de Mario Ledesma, y simplemente recordar que las mujeres y los hombres y las personas que somos migrantes no estamos partidos a la mitad, somos seres completos de aquí y de allá. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.